Hola, ¿qué tal? Soy María Teresa Rodríguez de Castro y formo parte del claustro de profesores de Orduna eLearning. Si te estás planteando en estos momentos dar un salto de calidad en tu carrera profesional, queremos ofrecerte una formación diferencial. Apostamos por disciplinas como las ciencias del aprendizaje, la innovación o la filosofía para poder potenciar nuestros cursos de expertos. Estamos trabajando para construir un argumentario poderoso para ópticos, optometristas y profesionales de la salud visual. Este argumentario está basado en las preguntas radicales. Las preguntas radicales son las que van a la raíz de lo que sucede. Son aquellas preguntas fundamentales para el aprendizaje profundo. Este tipo de preguntas nos permiten pensar de manera crítica, creativa o innovadora. Son también aquellas preguntas que nos permiten manejar y gestionar mejor la complejidad y la incertidumbre. A finales de la Guerra Fría se acuñó un término que fue el de los entornos VUCA, para hacer referencia a la complejidad de la situación geopolítica que se vivía por aquel entonces. En estos momentos, tras la pandemia del COVID-19, vuelve a plantearse también una situación de un enorme desconcierto, donde son muchas las predicciones sobre lo que va a suceder y sabemos muy poco respecto a todo lo que pueda pasar. Por eso es importante que trabajemos destrezas como la habilidad de preguntar para poder enfrentarnos bien a las situaciones que tengamos en algún momento que afrontar, sea cual sea esta situación que se produzca. Además de un argumentario poderoso, estamos trabajando para potenciar las destrezas que son necesarias para ópticos, optometristas y profesionales de la salud visual. El que fuera secretario de Estado de Educación con el gobierno de Bill Clinton, Richard Riley, decía que estamos educando a nuestros estudiantes para desempeñar trabajos que aún no existen, en los que emplearán tecnologías que no hemos desarrollado todavía, para resolver problemas que aún no se han planteado. De ahí la importancia de trabajar destrezas blandas, que podamos emplear en situaciones diferentes y en tareas distintas. Os esperamos en los cursos de Orduna eLearning. Hoy vamos a compartir con vosotros en este webinar los conocimientos acumulados durante los últimos años sobre una nueva técnica que se denomina fotobiomodulación. El actual estado del arte en degeneración macular nos dice que en los primeros casos de la enfermedad, en la degeneración macular en las fases precoces, debe ser tratada con suplementos vitamínicos o no tratada o realizar una buena observación y exploración, un seguimiento evolutivo de los pacientes. En casos avanzados, el paciente puede ser tratado mediante inyecciones de medicamentos anti-VEGF, anti-vasoproliferative endothelial growth factor, el factor de crecimiento del endotelio vascular, con una serie de inyecciones que se ponen dentro del ojo de una manera pautada cada mes o cada 2 meses, o alguna inyección que puede salir ahora cada 3 meses. En caso de que el paciente ya tenga una degeneración del tipo seco o atrofia geográfica o una fase más avanzada en la cual el paciente ya tenga unas secuelas visuales importantes, deberá ser referido a los especialistas de nuestra clínica que trabajan con optometría en baja visión para la adaptación de filtros y ayudas ópticas para magnificar la imagen, desviarla, utilizaremos prismas para desviar la imagen del eje visual, de tal manera que el paciente pueda mejorar sus tareas diarias. Pero existe un hueco, que es el que yo quiero hablar hoy, en el cual se podría diagnosticar precozmente a un paciente y en el cual nosotros podríamos tratar la retina mediante una serie de estímulos con luz, que nosotros hemos denominado fotobiomodulación, o una terapia láser regenerativa. Y aquí es donde quiero hacer hincapié hoy, en este diagnóstico precoz y tratamiento precoz de la degeneración macular. La mayoría de los pacientes con degeneración macular que encontramos en la clínica diaria ignoran que padecen la enfermedad. Actualmente estamos viendo solo la punta del iceberg, quiere decir, pacientes que están sintomáticos, con drusas, con enfermedad intermedia, pero existe una grandísima parte del iceberg, de la pirámide poblacional, que está sumergida y que irá emergiendo con el paso de los años. Y según vayamos mejorando las técnicas diagnósticas, pues aparecerán pacientes con
más casos de pacientes tratados o diagnosticados con DMAE temprana, incluso con DMAE subclínica, gracias a las nuevas técnicas como el electroretinograma, que estará disponible en Clínica Orduna desde ya. Por tanto, creemos que es importantísimo hacer hincapié en este diagnóstico precoz. Se diagnostica mediante la técnica autofluorescencia, que mide el metabolismo de las células del epitelio pigmentario, la técnica microperimetría, que mide la sensibilidad, es una prueba funcional, que mide la sensibilidad de la retina, y el electroretinograma, que mide la actividad eléctrica, igual que se mide la actividad eléctrica del corazón, se puede medir la actividad eléctrica del cerebro y la actividad eléctrica de las neuronas de la retina. El tratamiento actual con anti-VEGF ha demostrado que durante los 2 primeros años, en los estudios iniciales, demostraron una enorme ganancia de agudeza visual, en la cual todas las estadísticas mostraron unas mejorías espectaculares. Pinchándolo regularmente cada mes o cada 2 meses, en todos estos estudios se consiguió en los 2 primeros años una enorme ganancia. Pero a partir del segundo año vimos cómo iba declinando la visión hasta llegar a niveles incluso de baja visión, en muchísimos casos, a los 7 años. En los estudios de extensión a 7 años vimos cómo se perdía visión, motivado fundamentalmente por atrofias focales del epitelio pigmentario de la retina o atrofias difusas o aparición de atrofia geográfica y de fotorreceptores. También sabemos que la degeneración macular evoluciona con el paso de los años, desde la aparición de pequeñas drusas hasta la aparición de una atrofia en los tejidos o una pérdida de visión. Esta tabla está sacada del estudio AREDS 2, en el cual analizaron 5.000 pacientes aproximadamente, y vimos como pacientes que padecían pequeñas drusas o ninguna drusa, a los 5 años el riesgo de padecer de DMAE avanzada era muy bajo, era del 0,4%. Pero según empezaban a aparecer alteraciones pigmentarias en ambos ojos, ya el 12%, drusas de tamaño cada vez más grande en ambos ojos, ya el riesgo subía al 20%, drusas grandes, ya el riesgo a los 5 años de padecer degeneración macular avanzada era del 25%, y en caso de que el paciente padeciera drusas grandes con alteraciones pigmentarias en ambos ojos, el riesgo aumentaba hasta el 47% a 5 años. Por tanto, este cuadro nos indica que no es razonable no hacer nada, dado que las drusas en todos los estudios, sobre todo en la red, siempre crecen. Pacientes que empezaron sin drusas, el estudio acabaron con drusas moderadas. Pacientes sin ninguna drusa, drusas pequeñas, y pacientes con drusas grandes al inicio del estudio acabaron con drusas muy grandes. Por tanto, las drusas siempre van a más. El riesgo siempre va a más y puede llegar a ser del 50% a 5 años el riesgo de padecer degeneración macular avanzada. Buenas tardes, soy Javier Sebastián y voy a formar parte del claustro de profesores de Orduna Learning. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura Batres y con mi compañero Javier también formo parte del claustro de profesores de Orduna Learning. Estamos aquí para mostraros lo que va a formar parte del curso de expertos en el manejo optométrico del control de la miopía, aberraciones oculares y visión binocular. Como todos sabemos, la miopía es un problema de salud pública global. Cada vez más acuden a nuestras consultas pacientes preocupados por el aumento en la progresión de la miopía de sus niños o la nueva aparición de la miopía en sus hijos, y este problema está no solamente teniendo un peso en los padres a nivel social por las restricciones que puedan tener sus hijos a la hora de realizar actividades deportivas, actividades al aire libre o depender de una corrección visual, sino que también la miopía está empezando a tener un peso económico con unos gastos directos, unos gastos indirectos y unos efectos intangibles, sobre todo en el futuro de nuestros hijos. Por eso debemos de prestarle especial atención. En este curso se hablará sobre las consecuencias negativas que tenga la miopía. Sabemos que tenemos cambios en la coroides, en la retina y en la esclerótica de los pacientes miopes que pueden provocar una pérdida de visión irreversible y no corregible. Por eso,
se llevan estudiando desde hace muchos años cuáles son los factores de riesgo de aparición de la miopía y de desarrollo de la miopía para poder emprender mecanismos y tratamientos para llevar a su control y quién sabe si en algún futuro una total ralentización del aumento de la miopía. El objetivo general de este curso de expertos será actualizar los conocimientos en investigación clínica, consenso internacional, orientación y comunicación que nos permitan tratar la miopía infantil progresiva considerando las mejores prácticas existentes. Para ello, haremos una revisión del estado actual del control de miopía y discutiremos la prescripción de los tratamientos de control de miopía con sus implicaciones. Conocer las últimas investigaciones sobre la etiología, la prevalencia y los factores de riesgo para el desarrollo de la miopía en niños. Y veremos también los avances más recientes en investigación e implementación de nuevos tratamientos para el control de miopía. Os esperamos en los cursos de Orduna eLearning y os invitamos a que visitéis la web y os apuntéis. Esperamos que podáis aumentar vuestro conocimiento y ayudar a todos a que la miopía sea, por lo menos, evitable en cierta medida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Para mejorar esta situación, lo que hemos hecho ha sido cambiar de técnica y aplicar la nueva técnica que se denomina fotobiomodulación, modulación de los tejidos utilizando la luz. Cuando la luz interacciona sobre los tejidos, lo puede hacer de tres maneras. Produciendo un efecto fototérmico, que es el que anteriormente hemos hablado, quiere decir calentar el tejido con láser de pulso continuo o con láser micropulsado, pero al fin y al cabo están dentro del rango térmico. El láser pulso continuo es un pulso continuo, el láser en pulso de milisegundo fundamentalmente su efecto es térmico y el láser en el rango de los microsegundos también es un efecto fundamentalmente térmico. Cuando nos empezamos a acercar al rango de un microsegundo, empieza a haber un cierto componente fotomecánico. Pero el efecto fundamental de los láseres que todos hemos conocido es calentar el tejido mucho, regular, poco, y modulando esa temperatura se puede producir efectos beneficiosos sin dañar el tejido. Pues lo que nosotros estamos observando es que el efecto que puede apreciarse con la luz en los tejidos puede ser fototérmico, fotomecánico, que sería un efecto de un pulso ultracorto, normalmente en el rango de los nanosegundos. Esos pulsos ultracortos con mucha potencia se pueden, en oftalmología los podemos observar o los podemos conseguir realizar con los láseres tipo neodimio-YAG para hacer capsulotomía, iridotomía, fotoablación y evaporación, vaporización de las moscas volantes o de los flóculos vítreos, de las miodesoxias, o incluso el tratamiento con láser de femtosegundo y láser excimer para el tratamiento de las enfermedades de la córnea y de las dioptrías, de la cirugía refractiva con láser excimer. Pues esos efectos habitualmente utilizados en oftalmología, ese tipo de láseres, son láseres muy rápidos, que van desde los nanosegundos hasta los femtosegundos, que fijaros, de 10 elevado a menos 9 a 10 elevado a menos 15 segundos el pulso. Pulso muy corto, un pulso mucho más corto que el tiempo de relajación térmica. Por tanto, no calientan nada, simplemente ablacionan los enlaces covalentes, rompen las moléculas por su enlace covalente de la potencia tan concentrada que tienen. Ese sería el caso del láser 2RT, que será motivo de otra comunicación, el cual también se ha utilizado para el tratamiento de las drusas y la degeneración macular y unos estudios muy interesantes que os hablaremos en la siguiente comunicación. Un láser de rejuvenecimiento de la retina. En este caso, la fotobiomodulación, el efecto que hace es un efecto fotoquímico, que vendría a ser como ponerse moreno, como cuando a un paciente le da la luz de manera repetida una exposición prolongada. Fijaros que estábamos hablando de pulsos de nanosegundo o femtosegundo, 10 elevado a menos 9 a menos 15. Ahora vamos a hablar de minutos de exposición a la luz. Pulsos muy largos, pulsos prolongados, de exposiciones repetidas a esta fuente luminosa. Por tanto, el efecto que se busca no es térmico, no es calentar, no es destruir, es estimular simplemente. Os decía que viene a ser como ponerse moreno, como salir durante todos los días, unas determinadas horas
al sol bien protegido y con tu crema protectora, de tal manera que al final de todo ese periodo lo que vas a conseguir es cambiar el metabolismo de tus tejidos y cambiar el funcionamiento. Te vas a poner moreno sin quemarte y sin dañarte. El efecto no ha sido térmico, ha sido químico. Por tanto, usamos el efecto fotoquímico para obtener una respuesta en los tejidos, para disminuir el estrés oxidativo de los tejidos. Es lo que queremos conseguir.